Ahora veamos, doctores, asfixia perinatal, ¿correcto? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, doctores, es definir qué es asfixia, ¿ok? Quiero que lo entienda de la siguiente manera. La asfixia, doctores, para mí es un estado de hipoxia. Es un estado, ¿correcto?, de hipoxia de todo el cuerpo. Quiero que lo entiendas de esa manera, por favor. Es un estado de hipoxia de todo el cuerpo. Significa que todo el cuerpo sufre. Cerebro, corazón, pulmones, piel, trato gastrointestinal, hígado, riñones. Todo el cuerpo sufre. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctor, ¿en qué momentos se puede predisponer esta asfixia perinatal? 3 momentos. El momento intraparto, el preparto y el posparto. Obviamente el más frecuente es el intraparto. ¿Ok? Muy bien, es el momento más frecuente donde se va a desarrollar la asfixia perinatal. Ahora, doctores, una vez que arranca esta asfixia perinatal, ¿qué eventos fisiopatológicos van a ocurrir? Lo siguiente. Veamos esta línea del tiempo, ¿ya? Esta es una línea del tiempo, y vamos a ver ahí parámetros como son el patrón ventilatorio, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, el flujo a los órganos más importantes, ¿no?, como cerebro, miocardio, el pH, el oxígeno y el CO2. Y por último, el daño neurológico. ¿En qué momento aparecería? ¿Ya? Muy bien. Miren, doctores. Vamos a ver la historia natural de un paciente con asfixia, que nace asfixiado. La historia natural es la siguiente, ¿ya? Al nacer, acá se da el nacimiento, ¿correcto? Al nacer, doctores, comienza a ventilar. Ventila, 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 mira. Ventila, 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 y ¡pum! Deja de respirar. Deja de ventilar. ¿Correcto? Ahí nomás, a los segundos, a los minutos, ahí nomás. Doctor, ese primer cese de la respiración, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar apnea primaria. Porque es la primera apnea que vamos a ver, ¿correcto? Luego te explicaré en otro momento qué es apnea, qué tipos hay, apnea del prematuro, etc. ¿Correcto? Pero acá veamos que esta es una apnea que primero aparece, apnea primaria. Por definición, apnea, doctores, viene a ser el cese de la respiración más de 20 segundos, ¿correcto? Y si un cese de la respiración, doctores, dura menos de 20 segundos, a eso muchas veces le llaman pausa respiratoria. Datito, las pausas respiratorias y las apneas, ¿ok?, suelen ser más frecuentes ¿en quién? En prematuros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, doctores, esa es apnea primaria. Ahora, doctor, después de esa apnea primaria, de ese cese de la respiración, ¿ok?, el pequeño, el chibolo solito, mira, mismo macho alfa, domador de dragones, lomo plateado, dice, yo mismo me levanto. Y él solito, sin que tú hagas nada, él solito se levanta y comienza a ventilar, ventila, 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 pero luego nuevamente deja de ventilar. ¿Correcto? Deja de ventilar. Muere en su ley. Y entra a otra apnea, en una apnea secundaria. Entra a una apnea secundaria. ¿Correcto? Muy bien. Y de esa ya no sale. De esa ya no sale solo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Oiga, doctor, y en esos pasos, todo eso que me está comentando, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Mira cómo la frecuencia cardíaca cae. Mira cómo el gasto cardíaco, la presión arterial, el flujo de los órganos más importantes caen también. ¿Qué pasa con el pH? El pH cae, se vuelve acidótico, el CO2 cae, discúlpeme, el oxígeno cae, hace hipoxemia, y el CO2 aumenta, hace hipercapnia. Justamente eso que te acabo de mencionar, ¿ya? Esas 3 alteraciones, es decir, la bajada del pH, la bajada del oxígeno y el aumento del CO2, esto de acá, yo le llamo la triada fisiopatológica. Triada fisiopatológica o bioquímica también le puede decir de la asfixia perinatal. Hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿Ya?
Muy bien. Listo. Ahora, oiga doctor, ¿en cuánto tiempo aparece generalmente ese daño neurológico? Se dice, doctores, que el daño neurológico aparece al minuto 10, a los 10 minutos. Ahí ya hay evidencia de daño neurológico, ¿correcto? Muy bien, excelente. Ahora, esta línea que he puesto acá va a remarcar el inicio del RCP. Digamos que yo acá inicio el RCP. RCP. ¿Correcto? Y lo mejoro al paciente. Y lo saco. Al sacarlo de esa apnea secundaria, miren cómo mejora el patrón ventilatorio, miren cómo mejora la frecuencia cardíaca. Mejora el gasto cardíaco, mejora la presión arterial, el flujo a los órganos más importantes. El pH mejora, el pH cae, el oxígeno también mejora, el CO2 también mejora. Todo mejora. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, quiero que te des cuenta en algo. En esta imagen, acá, voy a agrandarlo para que lo veas. Acá, pregunta, entre el patrón ventilatorio y la frecuencia cardíaca, ¿cuál es el que primero mejora? Ahí nomás, lo ves claramente. ¿Patrón ventilatorio o frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca, es lo primero que mejora. Entonces acá pon, este viene a ser el primero en recuperarse y este viene a ser el segundo en recuperarse, en mejorar. Ah, doctor, entonces si yo estoy dando un adecuado RCP, significa que lo primero que mejora es la frecuencia cardíaca. Sí, por ese motivo en el RCP neonatal lo que te preguntas a cada rato, ¿qué cosa es? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Eso es lo que te preguntas a cada rato. ¿Estamos de acuerdo? He ahí la razón. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cuáles son los criterios de asfixia? Te voy a decir los clásicos, ¿ya? Porque ha variado un poco esto, pero te voy a decir los clásicos que todavía seguimos usando, todavía seguimos viéndolo y todavía preguntan. Todavía lo usan en los casos clínicos. Estos criterios clásicos de la AAP, ¿ok? De la Asociación Americana de Pediatría y de la COG, donde claramente menciona que el Apgar menor de 3 al quinto minuto viene a ser un criterio de asfixia, pH de cordón menor de 7 y cualquier clínica de asfixia, ¿correcto? Incluyendo la neurológica, incluyendo clínica neurológica, ¿ok? Doctor, ¿qué más? ¿Qué otra clínica de asfixia? Por ejemplo, falla hepática, por ejemplo, falla renal, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, hemorragia digestiva. ¿Por qué están comenzando a fallar? Porque te dije que en la asfixia perinatal es un estado de hipoxia de todo el cuerpo. Se daña todo el cuerpo. Por eso la clínica de la asfixia es daño en cualquier parte del cuerpo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cuál es el manejo? Te van a preguntar de la siguiente manera. ¿En qué momento de la asfixia está? ¿Está en apnea primaria o ya está en apnea secundaria? Si está en apnea primaria, doctores, acá, te dije que solito puede salir. Como solito puede salir, ¿ok? Solamente ayúdalo, apóyalo. Basta con la estimulación. Basta con la estimulación. Pero si ya entró en apnea secundaria, olvídate, ya fue. Ese no va a salir solo. Va a requerir seguramente maniobras verdaderas de RCP neonatal. Dícese de la maniobra verdadera de RCP, ventilación a presión positiva, compresiones, intubación, uso de adrenalina. ¿Correcto? Muy bien. Esa es asfixia perinatal.